Primero lo primero. ...8:41 en la mañana con 13 grados de temperatura, 19 la máxima para hoy. La lluvia ha quedado de lado. Me desalentaba temprano cuando hablaba fuera del aire con Sergio Halfin y nos contaba que en la zona donde hoy por hoy se están dando incendios en Córdoba, en San Luis y demás, no están previstas lluvias. En línea está Sergio Federovisky, viceministro Ambiente de la Nación. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, a ver, dame un panorama de lo que está ocurriendo con los incendios en Córdoba. Aclaremos antes que, lamentablemente, lo que está ocurriendo es parte de lo esperable en alguna medida, porque la temporada seca en el centro del país es el invierno. Y normalmente la época de riesgo de incendios forestales, incendios de vegetación en Córdoba, San Luis y toda esa área del centro del país es precisamente esta. Y de alguna manera lo que está ocurriendo es lo que uno presumiría que podría ocurrir. Estamos en este momento en una situación quizás un poco más grave que lo esperable, porque hay temperaturas muy altas, que se han repetido a lo largo del país y que hablan de una anomalía bastante fuerte en este invierno en cuanto a las temperaturas, y por supuesto una ausencia marcada de precipitaciones que, insisto una vez más, es típica de esta época del año, más las ráfagas de viento muy intensas e importantes que también son predominantes en el mes de agosto en esa zona del país, hacen de esto un cóctel, una situación compleja, y hoy tenemos al menos 3 incendios de cierta magnitud en la provincia de Córdoba, más 1 en la provincia de San Luis, en los cuales estamos trabajando desde el Estado Nacional junto con las provincias. Hay aviones hidrantes y helicópteros provistos por el Estado Nacional trabajando allí, y brigadistas tanto del Estado Nacional como de las provincias en una zona en la que es bastante complejo el acceso y hay muchísimas dificultades para trabajar con cierto grado de normalidad. Pero yo no quiero terminar esto sin señalar una vez más, y no a modo de excusa, sino a modo de contexto, básicamente, que el problema de los incendios forestales, los incendios de vegetación, es hoy un problema que lamentablemente, acentuado por el cambio climático, aparece de modo muy, pero muy brutal en todos lados. Acabamos de ver la isla de Hawái prácticamente arrasada por los incendios forestales, de ahí que, más allá de las características locales y del emprendimiento de cada uno de los estamentos del Estado, provincial y nacional, hay que considerarlo como un flagelo de esta época. Ya que hablabas de cambio climático, bueno, incluís el tema y me parece que debe ser un tema de todos los días. Quiero compartir con vos una frase de Javier Milei. Dice: el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo. Esto es un invento de los comunistas. ¿Qué pensás de esto que dijo Milei? Que es una soberana estupidez, y lo digo con el mismo énfasis y la misma falta de respeto con la que Milei trata a cientos de científicos que han corroborado de manera bien contundente y con todos los datos disponibles que el cambio climático no solo no es un invento, sino que es algo que estamos padeciendo. Cuando dice hace poco tiempo se discutía si la Tierra se iba a congelar, no sé de qué está hablando, leí varias veces esa afirmación y me encantaría saber de dónde saca eso, y cuando pone en duda los modelos matemáticos que han llevado y llevan a la conclusión respecto de cuáles son las dimensiones de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y cuál es la consecuencia que esto provoca sobre la temperatura promedio del planeta,
me parece de una osadía muy temeraria, muy cercana a la estulticia, a la necedad, a alguien que tiene ganas de provocar, pero no desde un lugar inteligente, no desde un lugar de promoción de nuevas ideas, sino simplemente destruir un edificio que evidentemente no le gusta o no le es funcional a sus intereses. Está claro que quien discute el cambio climático en esta época es equivalente a quien discute la ley de la gravedad. Y si alguien ve que la manzana que le cayó en la cabeza a Newton, en lugar de bajar, sube, es un problema de esa persona y debería tratarse para poder entenderse por qué puede sostener semejante tontería. Sí, Sergio, ¿debatirías con Javier Milei o con su equipo, con aquel equipo que lo rodee especializado en el área? No, sin ningún tipo de problema, porque además no solo creo y tengo la certeza de que la razón está de mi lado, no porque yo tenga razón, sino porque hay miles de trabajos, de datos y de constataciones empíricas que demuestran que el cambio climático existe y que no es un invento de nadie, y mucho menos del comunismo, que curiosamente hoy prácticamente no existe, sino que además me interesaría conocer cuáles son los fundamentos para que alguien sostenga que el cambio climático es una invención. Insisto, yo no lo he escuchado a Milei presentar una sola prueba, presentar un solo dato. Solamente una vez mencionó un trabajo de un señor Don Eastbrook, a quien prolijamente todos los científicos que participan del panel internacional que conforma Naciones Unidas para asesorarse sobre estos temas, demolieron prolijamente por falta de rigor académico. Por lo tanto, sí, yo debatiría con cualquiera, no tengo ningún tipo de problema al respecto, pero más me preocupa que debatir con Milei o con la gente de Milei, que haya personas que compren esta idea de que se los está engañando a través del cambio climático, porque tampoco me queda claro cuál es el interés que defiende Milei, porque alguno debe estar defendiendo, para enfrentarse o confrontar con una verdad tan irrefutable. Y se me ocurre que quizás hay un dato que puede llegar a estar detrás de esta discusión, poniendo la palabra discusión entre comillas. Uh-huh. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1988 y 2015 fueron producidas por 100 empresas en el mundo. Sí. 100 empresas con nombre y apellido son las responsables de la contaminación que ha provocado esa acumulación de gases en la atmósfera, que a su vez es la causa principal del calentamiento global. ¿No será que Milei está defendiendo esta, entre muchas comillas, libertad para seguir externalizando costos, para contaminar y para que la sociedad padezca consecuencias derivadas de la acumulación de la riqueza de un puñado? Pregunto. Es una pregunta que la voy a tomar, si me permitís, se la voy a trasladar cuando hablemos nuevamente con él. ¿Te parece? Por supuesto, sin ningún problema. Sergio, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Eduardo, un abrazo muy grande. Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación. Duro con Milei.